Bienvenidos. El tema de hoy: cuidemos nuestra salvación. El significado de salvación en las Sagradas Escrituras es amplio. Se refiere a ser librado, protegido o rescatado de desgracias como guerras, enfermedades, muerte, plagas o azotes y otros peligros. Hay una calamidad, una catástrofe tan tenebrosa que ser rescatados de ella constituye la esencia de la doctrina bíblica de la salvación. Hay enemistad del hombre con Dios a consecuencia del pecado. Dios no puede aceptar el pecado porque para él es abominación. El hombre vive en amistad con el mundo y sigue las costumbres de éste. Por consiguiente vive en pecado. Esto ha interrumpido su comunicación con Dios y está apartado de él, viviendo en estado de perdición. Consecuencia grave del pecado es la ira de Dios, su ira santa. El profeta Nahum escribió, comillas, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nahum 1:6. Y en el Evangelio de San Mateo 3:7 dice que Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero Dios en su amor y misericordia quiere sacar a los seres humanos de esa lamentable situación. Por eso el Señor Jesús vino al mundo y murió en la cruz para salvarnos del pecado. Primera de Timoteo 1:15. En consecuencia, el significado de salvación está limitado a la liberación espiritual del hombre, del demonio, de la culpa del pecado y de la muerte, para el goce de una vida eterna de comunicación con Dios. La salvación es un don de Dios que toda persona puede recibir en el ejercicio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de su pecado. Según el Antiguo Testamento, el peligro y la calamidad física persiguen al hombre hasta la muerte a causa del pecado. Génesis 4, 12, 14. Dios es el único que lo puede socorrer y salvar. Y cuando la salvación divina se manifiesta, la persona queda liberada en forma total y vitalmente, libre de peligros físicos, injusticias y necesidades. Dice en la Biblia, comillas, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3, 16, 17. Y el apóstol Pablo escribió, comillas, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8, 9. Y el apóstol Lucas escribió, comillas, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo el Señor Jesús. Las características de la salvación son: primero, es cristocéntrica. Implica que debe existir una relación con Jesucristo. La salvación está centrada solo en Cristo. Cuando el ángel habló a José, esposo de María, para anunciarle el nacimiento del Hijo de Dios, le dijo, comillas, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateos 1:21. Segundo, la salvación es por gracia. Efesios 2:8. La gracia es un don, una dádiva, un regalo inmerecido de Dios. Tercero, la salvación es personal. Dios no salva en multitud, sino individualmente.
Cuarto, la salvación es en presente, es ahora. Es una experiencia espiritual instantánea por el poder de Dios cuando la persona pone su fe en Jesucristo. El mañana no es de una persona. No se sabe qué será mañana, ni en dónde estará cada persona. Santiago 4, 13, 14. Quinto, la salvación es para todos. Dice la Escritura, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Debemos tener en cuenta que aunque nos hayamos convertido y asistamos a una iglesia, a un culto o a un grupo de oración, seguimos teniendo naturaleza pecaminosa. Esa inclinación a pecar la heredamos de Adán y Eva, y la aprovecha el enemigo para tentarnos y hacernos caer en pecado. El enemigo se vale de todo, especialmente de los medios audiovisuales, de la tecnología. Primera de Pedro 5:8. Entonces tenemos que apreciar y cuidar nuestra salvación. Cada persona ha sido dotada por Dios de inteligencia para distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar su decisión. El Señor Jesucristo nos ordena velar y orar para no ceder a la tentación y agrega, comillas, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. El apóstol Pablo escribió, comillas, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. También llamó a los corintios a huir de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Y de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. A Timoteo le pidió huir de las riquezas y bienes materiales. Primera de Timoteo 6:9-11. Y de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Ante la tentación, lo mejor es huir de ella, confesar la tentación y entregársela a Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Resistir al diablo y éste huirá. Santiago 4:7. Las tentaciones no podrán dominarnos si nos apoyamos en Dios. Primera de Corintios 10:13. Finalmente, el autor de Hebreos expresa su preocupación ante el peligro de no cuidar nuestra salvación y dice, comillas, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2:3. Amén. Dios los bendiga.